Bueno, después de hablar y de impresionarnos el doctor con espantarnos con Prisma, Marx, no todos contamos, y la mayoría de nosotros desgraciadamente no contamos con la tecnología. Y los que tienen cierta opción a adquirirla, ahorita las sesiones que se pueden dar particulares es un costo sumamente alto, ¿no? Y pensar que en algunas de las instituciones como la de nosotros es muy difícil llevarlo. Presentamos esto porque de alguna forma hay veces el único recurso que tenemos es el recurso que tenemos que emplear. Sí, cierto, me sentí mal cuando dice el doctor, lo remontamos en los 80s, 90s, plasmaféresis, sí. Realmente fue cuando empezó el auge de este tipo de procedimientos. En el hospital no tenemos el recurso, insistía, pero realmente ha sido nos hemos ido adaptando de tal forma a esto que le hemos dado la utilidad, ¿sí? Con todos los inconvenientes que ahorita vamos a ver y que pues, es complicado hay veces manejarlos y sabiendo que hay otro tipo de terapias con mejores resultados. Pues nada más, en forma general, aféresis es la separación, quitar, remover un poco de algo, ¿no? En este caso, de la sangre. Su fundamento básico, lo que ya se hablaba, es tratar de reducir sustancias tóxicas, elementos sanguíneos que permitan mejorar la salud del paciente o prevenir complicaciones, eliminación de complejos antígeno-anticuerpos, modificación de mediadores inflamatorios o inmunológicos. Hay varios tipos de aféresis, realmente el nombre aféresis pues engloba a todas una serie de procedimientos, eritroféresis, leucoféresis, recambio eritrocitario, recambio plasmático y otros, ¿no? Como obtención de células hematopoyéticas. El recambio plasmático es lo que vamos a ver aquí. Es pues, un procedimiento mediante el cual la sangre de un paciente se extrae, se separa, regularmente depende del tipo de máquina, la mayoría es por centrifugación, aunque ahorita los equipos nuevos, algunos de los que se tienen, ya están adaptados inclusive para hacer la filtración, pero no están autorizados los filtros, no se venden en México, o se logran conseguir, pero son bastante caros. Y se tiene que hacer un reemplazo con alguna solución, albúmina, plasma o combinación, depende el tipo de procedimiento que queramos hacer. Equipos de aféresis hay desde los muy antiguos que trabajamos en el hospital, ¿sí? Hasta ya, como vemos, con fotoféresis, absorción selectiva, y las marcas son varias y los equipos son múltiples. Nosotros hemos adaptado de alguna forma a un equipo que son equipos que no están diseñados para paciente pediátrico. Se han ido reduciendo a través del tiempo y con todos los riesgos que ha implicado a tratar de adaptarnos a los pacientes menores. Ellos decían, los fabricantes dicen, son para pacientes mayores de 18 kilos, 22 kilos, y se han ido adaptando de alguna forma y en todos los lugares paulatinamente para este tipo de niños. Nosotros manejamos más la Kobe Spectra y una nueva que es la Optia, que le decía que ya había opción para instalarle filtros, pero con esta de alguna forma se ha hecho una serie de procedimientos. Los protocolos de trabajo que se tienen en el hospital son estos: recambio plasmático, reducción de leucocitos, leucoféresis, glóbulos rojos, reducción de plaquetas y colección de células progenitoras, ya lo habíamos visto. Aquí es bien importante considerar que es una terapia coadyuvante. Ahorita que veamos quién de alguna forma da las pautas a nivel mundial, la ABB o la Asociación Americana de Aféresistas, vemos que tiene una clasificación y en qué forma ellos inducen a llevar a cabo los procedimientos. Pero sí considerar, es una terapia coadyuvante y ahorita en este tema la estamos usando como un puente, como decía el doctor, para llegar probablemente a un procedimiento de un trasplante. Existen muchas deficiencias en cuanto a indicaciones, inicio y término en pediatría.
realmente toda la información que tenemos está enfocada al adulto. Y la mayoría de bibliografía que se tiene, ustedes ven en adulto. Y se trata de llevar hacia el niño con todos los cambios que sabemos nosotros y la diferencia que tiene con el adulto. Hablaba de la dificultad técnica con las máquinas. Están diseñadas para adultos. Se ha ido a través de procedimientos purgar, como dicen, engañar a la máquina, purgar con sangre, purgar con otra sustancia para que no empiece a extraer el producto hemático del paciente y caiga en un choque hipovolémico o algo así por los pesos. Son máquinas que para algunos procedimientos está extrayendo aproximadamente 270 mililitros. En un niño de 5 kilos, vamos a ver a lo que equivale realmente, pues es un volumen es demasiado alto. El acceso vascular, a diferencia del adulto, ellos dicen colocar en la arteria, en venas, aquí tenemos que tener siempre un catéter regularmente. Y pues el tamaño del catéter y los riesgos que tiene con eso. La masa es eritrocitaria, depende del diagnóstico, el riesgo que va a tener para que alcance un nivel, la centrífuga que vienen integradas en las máquinas, pues tiene que tener un volumen eritrocitario demasiado alto. En pacientes con una anemia muy severa no es recomendable o se tiene que transfundir previo al procedimiento. Su estado clínico del paciente, pues es obvio que va a intervenir y en el momento que se le intente hacer el procedimiento. Lo que decíamos, pacientes menores manifiestan de 18 o 15 kilos, ¿qué tenemos que tener? Un hematocrito mínimo inicial, ver su saturación de oxígeno, qué patología de base estamos manejando y su estado hemodinámico. La decisión de cómo hacerlo, qué líquidos de sustitución, depende de la patología, pero también depende de su estado hemodinámico y la toma la decisión el Servicio de Medicina Transfusional en conjunto, normalmente con el 70-80% que se llevan a cabo en el servicio de terapia, ¿no? Ya sea quirúrgica, sea de terapia médica. Ustedes han manejado, todos manejan pacientes, no es lo mismo manejar a un paciente de estas características o un paciente de 6-7 kilos con el mismo diagnóstico, una falla hepática. La sociedad, les decía, la Asociación Americana de Aféresis ha ido publicando, ya tiene, es la cuarta edición que hace de revisión periódica, ya cada vez más fundamentada, de evidencia que existe para realización de procedimientos. Existen guías. Las últimas fueron publicadas en el 2010, se supone que este año, 3 años después, se hace una revisión nuevamente, que aquí es un comentario, hablábamos con las personas que están encargadas a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, cómo a pesar del tiempo y lo que está pasando con los nuevos equipos, la falla hepática, tal vez ahorita que les muestre cómo lo clasifican para la realización, va a aumentar. En lugar de disminuir, puede aumentar en la categoría. Entonces, la dividen en categorías. La categoría 1 son tratamientos aceptados en primera línea, solo con conjunto con otras medidas. Sí, hay pacientes o hay diagnósticos, lupus, hay la miastenia, que sabemos que si le hacen así Guillain-Barré, únicamente con el puro procedimiento, claro, con eso soporte en cuanto a todas las medidas de terapia, pero hay una mejoría importante, radical, que no necesitan a veces otro tipo de tratamiento. La categoría 2 siempre sí tiene efecto, pero siempre en conjunto con otro tipo de medicamentos. La categoría 3, que en este momento vamos a ver que está calificada la insuficiencia hepática, se ha visto que hay en algunos pacientes cierto resultado y depende de las características del paciente. Y categoría 4, pues no hay evidencia, se ha dejado de utilizar este tipo de procedimientos. Existen, les decía, la ASFA en el 2010 publica y nos da las guías y vemos que hay padecimientos, lupus eritematoso sistémico, que nos califican, la púrpura trombocitopénica, trombótica, o sea, que son con categoría 1 y que sabemos que si hacemos el procedimiento vamos a tener una buena respuesta en la mayoría de pacientes.
Nos menciona falla hepática aguda. Aquí está, en este momento, está calificada en la categoría 3 con recomendaciones, con honor a que todo basado en evidencia. Entonces, sí nos aporta que sí hay posibilidades de una mejoría y nos da el por qué debemos de hacer una plasmaféresis si tenemos la opción o si no tenemos la opción a ningún otro equipo o aparato. ¿Por qué? Porque va a sacar en forma conjunta todas esas sustancias y va a mejorar, depende con el tipo de recambio que le hagamos, que aquí no lo marca, lo que sugieren ellos, van a mejorar la coagulopatía del paciente, va a mejorar o va a eliminar muchos de los tóxicos y elementos que son dañinos para la patología, en esta patología. Las recomendaciones nos dicen, depende del estado del paciente, se maneja aquí, la frecuencia puede ser diaria, ¿sí? Y ¿qué tipo de recambio vamos a hacer? Es albúmina con plasma o en casos de coagulopatías severas se hace con plasma. En el hospital, hay veces los pacientes llegan, también ya vienen enviados o ya que estuvieron en algún otro hospital de segundo nivel, llegan y ya vienen con coagulopatías severas. La mayoría de ellos, pues, se hace con plasma en su totalidad. Y si no, 50-50 o 75-25 albúmina y 75 de plasma. ¿Qué ventajas tenemos en esto? Pues ya vimos la sustitución de factores deficientes en el plasma y la modulación de la respuesta inmune. Siempre ha habido la duda de decir, bueno, ¿por qué no le hacen en la primera féresis? Depende del diagnóstico, ¿por qué no le hacen 2, 3 recambios? Se hacen en base a recambios a la cuantificación de plasma circulante. Entonces dicen, bueno, pues si con uno obtenemos una determinada extracción de sustancias, ¿por qué no hacemos mayor número de veces el recambio? Y aquí vemos el porqué. La citocinética de esto es que nosotros vemos ahí que es el porcentaje de lo que se remueve. Con 1.5 estamos hablando de casi el 80 y tantos por ciento, 83%. Cuando llevamos 2 sube a 86%, cuando llevamos prácticamente 3 no pasa de 90. Entonces el riesgo de hacerle 3 volúmenes plasmáticos cada vez es mayor y ya no hay una realmente respuesta. En un solo procedimiento podemos hacer y tener mejor respuesta haciéndolo periódicamente, ya sea diario, cada 48 horas, depende de la respuesta del paciente. Y el objetivo de esto, hay pacientes que los tenemos únicamente como soporte esperando que el departamento de trasplantes que tenga el órgano, ¿sí? Si ellos ya lo clasifican como si es un candidato, pues estamos esperando, entonces le empiezan a hacer para mantenerlo en condiciones. Se hizo esta revisión de todo el número de procedimientos que se han hecho, recambios plasmáticos, y son 531, la mayoría, estos son los diagnósticos en los cuales se han utilizado. Aquí por cuestiones de epidemiología, insuficiencia hepática, tenemos acá otro que también causa la insuficiencia hepática, ya no los decía el doctor, la intoxicación por hongos, que hemos tenido varios. Es un procedimiento que además, entre comillas, sí es muy importante que si este paciente se sospecha, tiene datos clínicos de ingesta de hongos y se le hace a un momento apropiado, en las primeras 48-72 horas, regularmente, desgraciadamente, pasa cuando ya hubo un fallecimiento o un familiar que ya está en un estado crítico, puede haber una muy buena respuesta. Número de pacientes totales han sido 201, de insuficiencia hepática son 51. Los sexos, pues ha predominado en la mujer, en el hombre el 38%, la edad, los más chiquitos de 3 meses a 18 años. El peso del más pequeño que hemos hecho, aparentemente de 5 kilos, decíamos que pesaba menos, por ahí tengo la foto donde vean, porque tuvo un hepatoblastoma. Entonces, estos son los pesos. Pacientes con menores de 5 kilos sí es complicado, por lo que les decía, el volumen extracorpóreo que se extrae ya es demasiado para ser tolerado.
Esta es la duración de los procedimientos. Se puede realizar, hemos realizado pacientes de 1 a 13 procedimientos. ¿Y de qué depende? Muchas veces, como decíamos, de su estado. Hay pacientes que porque han tenido mucha suerte o mucha influencia, por ahí hubo un sobrino de un gobernador X que a las 12 horas ya tenía el hígado casualmente y venía de su estado, quién sabe por qué. Entonces, se le hace un procedimiento que esto ahorita el doctor va a comentar, pero se empezó a ver que hay veces en los pacientes que se les hacía el procedimiento de plasmaféresis disminuía el sangrado, disminuía el consumo de hemoderivados. Nosotros hacíamos la cuantificación. Los cirujanos, a partir de que empezamos, yo empecé hace muchos años, algunos años, con el proceso del grupo de trasplantes, pues claro, los cirujanos han depurado su técnica, ahora prácticamente tienen muy poco consumo de hemoderivados, pero cuando se hacía la plasmaféresis, veían que en esos pacientes que entraban con mejores tiempos, hemodinámicamente más estables, el consumo era menor. 13, ¿qué es lo que se ha alcanzado a hacer en pacientes para llevarlos a lograr alcanzar eso? A veces cada 3 días se va haciendo, y hay pacientes, 4 de estos pacientes, como decían, que remitieron, ¿sí? Se libraron de los cirujanos, del trasplante. Entonces, ¿qué es lo que disminuye? ¿Qué es lo que intentamos hacer con el recambio plasmático? Bueno, vemos todo lo que disminuye porcentualmente al realizar. Disminuye un porcentaje en la coagulación, pero la recuperación prácticamente en 48 horas vemos, dura el plasma que se le infunde con el riesgo de sensibilización, como ya lo mencionó el doctor, pero vemos que dura 48, 72 horas con tiempos, con un estado que desaparece la coagulopatía aparentemente. Fibrinógeno, hay una mejoría, baja todo, vemos que las enzimas hepáticas disminuyen. Muy poco realmente, y no es un indicador. Hay veces, acuérdense que las enzimas hepáticas pues nos pueden estar disminuyendo cuando el daño hepático es ya completamente severo. Las bilirrubinas, plaquetas, hay una disminución parcial, pero vemos que en pacientes que tienen aparte falla hepática, sepsis y eso, hay una mejoría posteriormente de la cuenta plaquetaria. Sí, hay una corrección de la coagulopatía, sí, y la extracción de sustancias tóxicas. ¿Cuál es el objetivo principal? Es corrección de la coagulopatía, los tiempos de coagulación vuelven a la normalidad, beneficios secundarios, la disminución de productos, de consumo de productos sanguíneos, disminución de bilirrubinas, niveles de amonio, mejora la perfusión y la presión intracraneana. Les decía de este paciente, un paciente, 10 meses, ¿sí? Un hepatoblastoma, con una falla hepática importante, secundaria a la cirugía, se le empezaron a hacer los procedimientos, se le hicieron 5 procedimientos, días alternos, pesaba en teoría así como ven con ese abdomen 5 kilos, se tuvo que pedir al comité de la autorización de esto, se le hizo únicamente con plasma fresco y hubo una mejoría importante. Claro, se mantuvo mientras que empezaba su recuperación. Es uno de los casos que también tuvo una recuperación espontánea, pero que tenemos y seguimos teniendo en el hospital. Masculino de 15 años, ingesta de hongos, una insuficiencia hepática por Amanita phyloides, que es un hongo hepatotóxico severo y que muchos de ellos no se recuperan, quedan con lesión severa y de veras es algo impresionante. Aquí nada más pongo. Vean el tono de ese plasma, dice uno, ¿es plasma o qué es? ¿Sí? Vean el plasma que se le está sustituyendo y el plasma que tenemos ahí. Pues lógico, tenemos varias complicaciones con el procedimiento, que es básicamente la hipocalcemia. En muchos lados hemos trabajado en forma conjunta con el Instituto Nacional de Pediatría y ellos utilizan más heparina que citrato. Nosotros hemos ido, porque el citrato se metaboliza en hígado, entonces hemos ido disminuyendo a tal forma el citrato de acuerdo a su estado de coagulopatía, sus tiempos, vamos disminuyendo el citrato
Y el control, le decía, pues esto se logra realmente porque están en el servicio de terapia. Ustedes son los que manejan este tipo de pacientes y sin esto pues no sería posible y se va controlando y no hemos tenido prácticamente, contrario a los reportes de otros hospitales, problemas con el citrato. Pero estos son los riesgos que tenemos como en todos, ¿sí? Bueno. En conclusión, el recambio plasmático realmente es en insuficiencia hepática es una buena opción como terapia de reemplazo temporal y en unos casos hasta la resolución de forma espontánea, que es la oportunidad que le damos al paciente. Es un puente, es un rol importante el manejo de esta patología en espera de un trasplante que sabemos que en México no es tan rápido. Los que saben de trasplantes, hace poco platicamos con gente de Brasil que nos decía, no, es que allá no tardan más que una semana, y decíamos, tampoco. Sí, allá es obligatorio, quien se accidenta en moto, que se accidenta en la calle, es donador automático, ¿no? Pues quién sabe qué tan bueno, qué tan malo, pero no hay problema de tiempo, no hacen esto. Ellos nos decían, ¿por qué hacen tantas plasmaféresis para insuficiencia hepática? Ella es la coordinadora de Latinoamérica, pues es por eso, porque no tenemos ese hígado que muchas veces nuestros pacientes, prácticamente esos pacientes que vimos, 40% fallece porque nunca llega ese hígado y empiezan todas las complicaciones propias de la hospitalización. Es una herramienta que la obtenemos y para nosotros es de menor costo que pues, todo lo demás, ¿no? El proteo sí tenemos esa opción, se ha llegado a utilizar, pero pues, la economía del hospital, 2 días, 2 sesiones y nos dicen hasta aquí se acabó, entonces quedan a medias y muchas veces no se resuelve el problema. Ya vimos que es una buena opción. O sea, tomando en cuenta las patologías de aféresis terapéutica, hace necesario realización de estudios realmente actualizados y en pacientes pediátricos, ¿sí? Y hay que valorar siempre, antes de realización de este tipo de procedimientos, con los riesgos que sabemos y con el retraso que tenemos, que le digo, es cuando se siente uno así. Y ahorita, antes de pasar, dije, híjole, ya mejor no paso, ya después de ver lo que tenemos opción y que no tenemos, y no tenemos la opción de tenerlo, por lo menos a corto plazo, pues es sí valorar el riesgo-beneficio que le podemos dar a nuestro paciente. Hay pacientes, como el que les enseñé de 5 kilos, que si no se le hubiera dado esa oportunidad, no hubiera vivido. Le digo, el comité de ética, intervinieron todos, comité de ética, jefes de servicio, y dijeron, pues la única opción que tiene es esta, pues hágansela. ¿Sí? Teníamos ahí todo el grupo, pero se logró, ¿no? O sea, sí se logra. ¿Sí? Yo sé que hay lo demás es, pues, mucho mejor opción, pero bueno, estamos haciendo lo que nosotros tenemos a la mano con una respuesta favorable. No sé, gracias.